hace parte de todo el ejercicio de adaptarnos a este mundo digital. Les damos la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Hoy tenemos una conversación, porque en realidad es una conversación muy especial, a la que pues hemos tratado de encaminar bajo el mecanismo del panel, y este panel corresponde al de la tercera semana del mes de la ciencia y la tecnología, el tercero de los colores de la biotecnología, que es la biotecnología blanca. Yo ya ahorita le voy a dar paso a mi colega Lorena Ruiz de la Universidad Antonio Nariño para que nos presente a cada uno de los panelistas. Solamente les quiero recordar a todos que cómo vamos a operar un poco en la tarde de hoy. Vamos a hacer, cada uno de los panelistas tiene una intervención que vamos a ver durante la primera etapa de este panel, y en la segunda etapa vamos a tener todo un buen rato, más o menos una media hora, para que conversemos con ellos. Por eso es tan importante que a través del chat, donde les voy a escribir a todos, que seguramente muchos de ustedes ya han estado con nosotros en algunas actividades anteriores, pero van a tener la oportunidad de, aquí les estoy saludando, de escribir sus preguntas. Entonces, mi recomendación es, en la medida en la que ustedes van viendo las presentaciones, escuchando las presentaciones de cada uno de nuestros invitados del día de hoy a este panel, pues pueden ir anotando sus preguntas, y así cuando acabemos estas presentaciones, pues vamos a poder tener muchos más elementos para conversar. Importante contarles pues que esta conversación va a estar moderada por Pablo Correa, periodista científico colombiano, y quien pues se encarga un poco de la sección de ciencia del diario El Espectador, que como ustedes saben también es uno de los diarios que también le ha dado como mucha visibilidad al tema científico, ¿no? Entonces por eso Pablo está aquí para acompañarnos, para guiarnos en esta conversación. Y quiero que Lore, a quien ven ustedes en pantalla en este momento, que es nuestra socia en este mes de la ciencia y la tecnología, pues nos presente a cada uno de los invitados. Agradecerles de verdad a la profe Joana, a la profe Adriana Rojas, que nos acompañen hoy, el profe Juan Carlos, que ya en unos segunditos se va a conectar, que tenemos unos inconvenientes, pero profe Juan Carlos Barrios, también un agradecimiento a Pablo también por estar aquí, por acompañarnos y aceptar esta invitación. Sin más preámbulos, Lore, adelante. Bueno, muchas gracias, Zuli. Como siempre, llegamos los viernes a hablar, voy a decirlo, de biotecnología, pero 100% aplicada. Y para esta vez, o sea, tenemos a tres de los invitados, que es Adriana, viene obviamente de una empresa y es emprendedora, que eso me parece sensacional, porque siempre hemos tenido, obviamente, tratar de que siempre haya como algo de esa huella de emprendimiento en estas semanas. Adriana, obviamente, es doctora y es, voy a decirlo así, el CEO de la empresa Lab Agronomy. Pues nos contará, obviamente, dentro de su presentación a qué se dedica. Y adicionalmente, contamos con Joana Niño, y creo que obviamente lo manejamos en este espacio por un tema particular, y es cómo obviamente el cannabis se usa como medicina, obviamente natural, y como mediador obviamente de muchos de los dolores. Entonces, Joana tiene su propia empresa, obviamente también está trabajando, es una de nuestras aliadas también con proyectos de investigación, y entonces hablaremos desde esa parte industrial. Y por último, obviamente está Juan Carlos Barrios, que trabaja con el tema, o sea, es una persona que ha estado muy atenta a lo que ha sido el desarrollo de la biotecnología en lácteos, y ha pasado por varias de las empresas grandes productoras, obviamente, de lácteos de nuestro país. Entonces, creo que tenemos el componente industrial 100% aquí. Entonces, Pablo, creo que te vas a, a entender un poquito más esta dinámica y sobre todo el desarrollo de los sectores. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, bien, entonces vamos a arrancar entonces con las presentaciones de este panel. Les pido a todos que si tienen audífonos, pues ajusten bien su volumen para poder escuchar entonces las intervenciones de nuestros invitados de la tarde de hoy. Biotecnología blanca en la industria del cannabis. Es un gusto saludarles. Soy Joana Niño Abella, ingeniera física de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en física médica en la Universidad de Valladolid.
Hago parte de la empresa social de base tecnológica Cannabis Industrial SAS. También me desempeño como coordinadora del GIESE, el Grupo de Investigación y Estudio del Cannabis y otros enteógenos, que hace parte de la plataforma GRUPLAT de Colciencias. Bueno, vamos a hablar un poco de la biotecnología blanca. Recordemos que es una rama de la biotecnología especializada en el estudio de los procesos biológicos para la obtención de productos industriales, preservando la salud humana y la salud del medio ambiente, junto con el reemplazo de tecnologías que sean contaminantes. Las aplicaciones de la biotecnología blanca en la industria del cannabis están enfocadas a mejorar la productividad, siendo un sector más competitivo. Resultado de la investigación aplicada, se obtienen productos biotecnológicos con un alto valor agregado. Recordemos algunas ventajas de la planta del cannabis, su cultivo y su agroindustria. Se tienen variedades naturalizadas que se han adaptado muy bien a las condiciones microclimáticas de nuestro país. Recordemos que la planta de cannabis tiene centro de origen en Asia Central, pero aún así en Colombia tenemos centros de naturalización. Por ejemplo, por cada región existen variedades características. En la región de la costa atlántica tenemos la variedad Santa Marta Golden. En la zona del Pacífico tenemos la variedad Mango Biche, también se encuentra la negra chicluda. Hacia la zona del Cauca tenemos la variedad corintiana, entre otras variedades de cannabis como la cimarrona, la variedad concha de coco. Hacia la región de la sierra y el eje cafetero tenemos una variedad denominada punto rojo. En fin, en Colombia hay una gran biodiversidad en cuanto a cannabis y centros de naturalización de la planta. Otra ventaja enorme es que en el país es posible cosechar más de una vez al año, en contraste con los países septentrionales. Esto depende del manejo que se haga de este material de propagación. Es una ventaja enorme porque tenemos una alta producción de biomasa en unos tiempos relativamente cortos. Biomasa representada en la producción de semilla, de follaje, de componentes de florescencias, entre otras, que la hacen un cultivo muy atractivo. No olvidemos el hecho de la capacidad de producción de fibra que sobrepasa las 2 toneladas de fibra útil por hectárea en comparación con otros cultivos donde escasamente se alcanzan los 700 kilogramos por hectárea o valores pues muy inferiores en comparación con el cannabis. Vamos a conocer 6 aplicaciones puntuales de la biotecnología blanca en la industria del cannabis, terminando la presentación con la socialización del trabajo que se viene realizando con el programa de bioquímica de la Universidad Antonio Nariño, sede Bogotá. Como primer ejemplo de aplicación tenemos la utilización de la planta de cannabis en procesos de biorremediación para la descontaminación de suelos que están afectados por metales pesados y material radioactivo. Tenemos el accidente nuclear de Chernobyl, en el cual debido a la catástrofe la zona se tuvo que evacuar y en este momento se encuentran cultivares de cannabis con el propósito de recuperar el suelo afectado. Lo mismo sucede con los metales pesados, siendo más sencillo y más práctico utilizar la planta de cannabis para que a través de su sistema de absorción radicular capte estos metales pesados y lo incorpora a su biomasa, cosechando luego esta biomasa. Optimización de procesos tradicionales desde la industria textil a partir del cannabis por una moda ecológica y sostenible. Con la utilización de enzimas de actividad lignolítica, celulasas, pectinasas, enzimas en general utilizadas para la separación de la fibra de los demás componentes de la planta, así como para generar una mayor suavidad en la misma. Recordemos que las fibras textiles obtenidas a partir de la planta de cannabis tienen la propiedad de reflejar hasta en un 95% la radiación ultravioleta, protegiéndonos del cáncer de piel, entre otras potenciales afectaciones. También tenemos la ventaja de tener una actividad antimicrobiana que aún se mantiene después de los lavados. Como tercer ejemplo,
Tenemos la optimización en los procesos del papel obtenido a partir de la pulpa celulósica del cannabis en comparación con la pulpa celulósica maderable común que requiere grandes cantidades de cloro y cuyo papel tiene un menor potencial de ser reciclable en comparación con el papel que se obtiene a partir del cannabis, que resulta ser 7 veces reciclable en comparación con las 3 veces que es reciclable el papel convencional. Como cuarto ejemplo, tenemos el diseño y manufactura de productos como biopolímeros y material biodegradable. En la industria de la construcción se tienen los bloques bioclimáticos elaborados con componentes de biomasa de cannabis, los cuales tienen unas características que los hacen únicos en comparación con los materiales convencionales que afectan la salud humana por presentarse el síndrome del edificio enfermo debido a las emisiones gaseosas, las emisiones epóxicas y demás que emiten estos edificios. Al ser una mezcla natural de minerales con los componentes del cannabis y agua, se tienen unos materiales con unas huellas de carbono negativas en comparación con el hormigón y otras estructuras en concreto que tienen un impacto muy negativo en cuanto a su alto consumo energético. Estos materiales reúnen todas las características de un muro estructural: resistencia a carga, tracción, a torsión. Las fibras de cannabis tienen una conductividad térmica extremadamente baja de alrededor de 0,048 vatios sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Permite la transpiración y la difusión de vapor a la entrada y la salida del edificio, generando una sensación de confort permanente al interior de la edificación. En la Universidad de Washington se demostró que los materiales de construcción elaborados a partir del cannabis son hasta 2 veces más resistentes que la madera convencional que se utiliza en construcción. Otra aplicación muy interesante desde la ciencia de los materiales es la elaboración de madera plástica utilizando componentes de cannabis con polímeros con plástico reciclado. También se tiene el diseño y fabricación de materiales análogos al grafeno obtenidos a partir del cannabis. Recordemos que el grafeno es la materia prima de la nanotecnología. Los desarrollos que se hacen en la escala de 10 a la menos 9 metros. Como quinto ejemplo, tenemos unas posibilidades enormes desde la biotecnología blanca para la síntesis de cannabinoides utilizando levaduras y bacterias transgénicas. Esto es un poco conflictivo desde el punto de vista social y también si lo analizamos en cuanto al impacto ambiental, tiene una menor huella de carbono, siendo relativamente más sencillo y más simple hacerlo a través de una síntesis con organismos como levaduras y bacterias recombinantes. Como sexto ejemplo, tenemos las posibilidades desde la industria energética para obtener combustibles y también materiales que utilizamos en diferentes componentes de esta industria energética. La biomasa del cannabis se utiliza en la producción de energía de la siguiente forma: combustión combinada con calor y potencia energética para la obtención de syngas o gas de síntesis que nos conlleva a biohidrógeno, bioetanol y otros productos. También se tiene la posibilidad de utilizar el aceite de la semilla de cannabis, que es rico en ácidos grasos, para que luego de un proceso de esterificación obtengamos biodiesel. Por pretratamiento e hidrólisis, luego procesos fermentativos mediados por microorganismos, se obtiene biohidrógeno, entre otros productos. La obtención de formas de carbón vegetal que se pueden utilizar para briquetas energéticas que dan la potencia de arranque a las calderas. Y esto que es muy importante, la obtención de materiales transformados a través de procesos físico-químicos que se van a utilizar para la elaboración de los electrodos en dispositivos supercapacitores. De estas 6 aplicaciones les voy a hablar de unos ejemplos muy claros, proyectos en desarrollo actual que se están ejecutando
en asocio con entidades como la Universidad Antonio Nariño. También se hicieron adelantos con la Universidad UTCA, con la Universidad de Antioquia, especialmente con el doctor Mauricio Galvis. También con BIOS, el Centro de Bioinformática y Biología Computacional, ubicado en el Ecoparque Los Yarumos en la ciudad de Manizales. Con el programa de Bioquímica de la Universidad Antonio Nariño se está haciendo una caracterización de la biomasa del cannabis correspondiente a los tallos y las ramas, valorizándolas para darle un aprovechamiento desde la industria textil y desde la industria papelera. Como lo vimos anteriormente, esto impacta de forma positiva sobre el medio ambiente porque implica un menor consumo de este recurso renovable correspondiente a la biomasa del cannabis, así como la utilización de menores cantidades de cloro para el procesamiento de la pulpa celulósica, entre otros beneficios no solamente de la pulpa celulósica, sino también de la fibra. La investigación que se está realizando con el doctor Mauricio Galvis de la Universidad de Antioquia y con el doctor Daniel Llamosa de la Universidad Antonio Nariño para la obtención de materiales que sean análogos al grafeno. El grafeno, como les comentaba, es la materia prima de numerosas aplicaciones en el área de la nanotecnología, un campo tecnológico relativamente reciente con unas enormes aplicaciones desde la escala de 10 a la menos 9 metros. Dentro de las 11 líneas de investigación del GIESE, también se encuentra la realización de proyectos de investigación enfocados al estudio de la biorremediación de suelos afectados por metales pesados. También se tiene la proyección de la obtención de cannabinoides utilizando procesos de síntesis mediados por microorganismos transgénicos como levaduras y bacterias para la obtención de cannabinoides exóticos como la tetrahidrocannabivarina, cannabigerol, entre otros, que se van a utilizar para enriquecer los extractos obtenidos a partir del cultivo de diferentes variedades de cannabis. En estos 2 años de trabajo con el programa de Bioquímica de la Universidad Antonio Nariño, hemos avanzado en la caracterización de los tallos y las ramas, obteniendo el porcentaje de lignina, de celulosa, de hemicelulosa, de holocelulosa, de péptidos, de sólidos solubles, de extraíbles. También hemos determinado porcentajes de humedad, se han realizado curvas de humedad con diferentes preparaciones, variables muy importantes a la hora de determinar el verdadero potencial de la fibra en la industria textil como en la industria papelera. Avances muy interesantes en la validación de las metodologías analíticas utilizadas en estos procesos y todo esto llevado a cabo dentro de los laboratorios de la Universidad Antonio Nariño, actividades realizadas por expertos del área de bioquímica. Hola a todos, yo soy Adriana Rojas, soy la fundadora del Laboratorio Biotecnológico Labgronomisas. Y el día de hoy les voy a comentar un poco acerca de la historia de la empresa y también de cómo los conocimientos en mercadeo y en finanzas y en otros aspectos mercantiles pueden hacer que la ciencia básica se convierta en lo que conocemos como biotecnología blanca. Yo crecí con la idea de que si estudiaba y sacaba buenas notas, iba a llegar un día en el que iba a encontrar un empleo bien pagado y llegar hasta la vejez con cierta tranquilidad y estabilidad. Por eso decidí estudiar una carrera que me encantó, que me apasionó siempre, que es la de bacteriología. Yo ingresé a estudiar esta carrera, me gradué y decidí seguir estudiando y seguirme formando como académica. Por tanto, hice una maestría y luego pasé a hacer un doctorado en biotecnología. Trabajé y simultáneamente estudié muchos años, más de 10 años, desarrollando investigación académica. Me gradué, me fue bien, pero salí al mundo real, al mundo que estaba fuera de las puertas de la universidad. Y cuando salí a ese mundo real, me choqué con la dura realidad de que no había trabajo para personas con un perfil como el que tengo yo y que esta situación no solamente sucede aquí en Colombia,
Es una situación que sucede en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo incluso hacen muchos chistes con respecto a esta característica del hecho de hacer posgrados. Yo me di cuenta, estando tantos años en la academia, que a veces cuando se hace investigación científica académica, el tema de usos finales, industriales o empresariales de lo que uno está desarrollando como investigación en la universidad es algo que queda relegado, que pasa a un segundo plano. Los grupos de investigación en muchas ocasiones están más preocupados por desarrollar ensayos de laboratorio con los que se pueda publicar. Que si eso sirve o no sirve, o puede llegar a ser escalable o no, o le sirve a una industria o no, eso es irrelevante. Lo importante es cumplir con el requisito de la universidad de llenarse de papers, de publicar mucho y hacer que los estudiantes hagan tesis. Yo decidí emprender. Y en este proceso de emprendimiento también tuve que aprender a muchas cosas que están relacionadas con el quehacer de una empresa. Tuve que aprender nociones básicas de administración de empresas, de mercadeo, de finanzas, de ventas, de contabilidad, legales y un montón de cosas que a mí ni se me habían cruzado por la mente. Y para mí pues era aterrador porque me enfrenté ahora a un mundo en el que esos conocimientos pesaban incluso más que los conocimientos técnicos que yo tenía. En muchas de las capacitaciones que yo tomé en la Cámara de Comercio, en otras instituciones, en universidades, resultaba que a mí me costaba trabajo entender qué era débito y qué era crédito, por ejemplo, que es un concepto extremadamente básico y que no tiene nada que ver con dos tarjetas de plástico que le entregan a uno en el banco y que una es de un color y la otra es de otro color. Entonces para mí, como que ver que mis compañeros de taller sabían que yo era doctora y que no entendía esas cosas era pues pasar el oso. Poco a poco fui organizando el laboratorio de la Agronomy, que es este laboratorio. Fui estandarizando las técnicas que se desarrollan en los servicios que ofrece la Agronomy, que son principalmente servicios enfocados a las áreas agrícola e industrial, construyendo todo el modelo de negocio de la Agronomy, modificándolo muchas veces, reuniendo todos los requisitos legales, jurídicos para que funcionara, organizando la parte de contabilidad, de costeos, haciendo muchas cosas para poder que este sueño finalmente tomara alguna forma, ¿verdad? Pero ¿a qué viene toda esta historia? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con biotecnología blanca? Que es el tema del que se va a tratar en estas charlas. La cuestión es que la biotecnología blanca es sacar lo del laboratorio académico afuera, hacia la industria principalmente. Es pensar en grande, es magnificar las cosas que uno hace en un laboratorio. Los procesos industriales tienen escalas superiores a las escalas de un laboratorio y siempre tienen un interés económico detrás. Y es que las industrias están hechas para eso, están hechas para crear valor, para generar riqueza, para generar empleo. Entonces, cuando un investigador no entiende los conceptos que se manejan en la industria y en el mercado, o se niega a hablar de ello o a manejarlos, está condenando a la ciencia a quedarse encerrada en la escala de un laboratorio.
En biotecnología blanca es muy necesario que los científicos que participan en ella hablen también en términos de rentabilidades, de costeos, de nichos de mercado, de sostenibilidad, también de todo el tema que tiene que ver con propiedad intelectual. Y no solamente la propiedad intelectual de derecho de autor típica de cualquier escrito que abarca también los escritos científicos. Hablamos de propiedad industrial, que en este caso es bastante relevante, porque la biotecnología blanca es precisamente eso, es trabajar con industrias. Pero también los empresarios deben comprender el cómo es que funciona la investigación en ciencias. Un científico tiene que aprender herramientas de negociación y herramientas de costeo, porque si un científico no sabe cuánto cuesta lo que va a desarrollar, pues cómo va a poder negociar con un industrial que sí la tiene bien clarita. Es bueno en este punto recordar que cualquier desarrollo que alcanza escalas industriales, cualquier desarrollo que algún día llega a ser biotecnología blanca, siempre empieza desde la ciencia básica, siempre. Y todo ese camino que recorre desde ser un conocimiento en ciencia básica hasta convertirse en biotecnología blanca, generalmente es un proceso que dura muchos años y que se gasta bastante dinero. Entonces es necesario entender que esto funciona así, de esa forma. Muchas multinacionales lo entienden y por eso invierten en investigación básica, y cuando eso madura y llega a ser un conocimiento aplicable industrialmente, pueden entrar a su mercado con un producto exclusivo que les genera una ventaja competitiva y que además lo pueden cobrar carísimo. Esto es algo que ellos ya entienden muy bien. Pero acá en Colombia las cosas funcionan un poquito diferente. Aquí en Colombia, una empresa privada difícilmente invierte en ciencia básica. Difícilmente. La ciencia básica se hace más que todo con fondos del Estado. El Estado define qué líneas de investigación son las que le interesan. Por ejemplo, este año que sucedió la pandemia del coronavirus, el Estado destinó una buena parte de los recursos de investigación en ciencia y tecnología a investigación en coronavirus. Pero esto tiene un costo de oportunidad, y es que cuando estos recursos limitados se destinan a ciertas áreas puntuales del conocimiento, las demás se descuidan, ¿sí? Y cuando se descuidan y cuando pues no se va a poder generar ciencia básica en esas áreas, y por lo tanto difícilmente en un futuro va a haber un desarrollo industrial de esa área en particular. Es necesario, por tanto, desarrollar ciencia básica que esté muy bien adaptada a las necesidades puntuales que tenemos en nuestro país, para poder más adelante llegar a desarrollos en biotecnología blanca que sean escalables, que sean comercializables, que sean rentables, que tengan un nicho de mercado puntual, para que podamos solucionar los problemas que tenemos de la forma más efectiva posible en biotecnología. Porque si no, pues quedamos relegados a los desarrollos que hagan los países de las zonas templadas, pues que tienen mucho más desarrollo en ciencia y tecnología que nosotros, desafortunadamente. Por ejemplo, en una ocasión que yo estaba explorando servicios para ofrecer a mis clientes, encontré un servicio muy interesante en Estados Unidos, enfocado a cierto análisis en plantas, ¿ok? Pero ellos me decían que con mucho gusto y con mucha facilidad y rapidez y precisión me podrían generar resultados en plantas como soya, maíz, trigo, cebada, que son plantas que ellos cultivan en esas latitudes.
pero que si yo le pedía el mismo análisis para una planta como el cacao, para una planta como el maracuyá o como la curúa, ese análisis ya no iba a poderse hacer con la misma velocidad y con la misma prioridad para ellos que lo harían si fuera un cultivo de trigo o de maíz, porque simplemente ellos no estaban interesados en correr pruebas tan específicas, tan puntuales de un país que para ellos pues les representaba pocos ingresos, porque era mucho más rentable, aquí viene nuevamente la rentabilidad, era mucho más rentable atender clientes locales en Estados Unidos que atender clientes extranjeros con peticiones tan exóticas. Nosotros mismos aquí en Colombia no desarrollamos desde ciencia básica desarrollos y soluciones adaptadas a nuestras características y a nuestras necesidades. Pues es lamentable, pero los países templados difícilmente lo van a hacer. Entender cómo encaja la ciencia y la tecnología en los flujos de movimiento de dinero en el mundo ayuda a hacer un puente entre los desarrollos científicos que se hacen en un laboratorio y la biotecnología blanca. Por ejemplo, la fermentación es un proceso que es muy importante en biotecnología blanca, pero uno puede hacer una fermentación de 1 litro, como esta botella que tengo acá, o puede hacer una fermentación de 100 mililitros y igual siguen siendo fermentaciones, pero no necesariamente son biotecnología blanca. Si lo que yo produzco en este litro lo puedo vender por mililitro a más de $1000 el mililitro o miles de dólares si hay para allá, ahí sí sería biotecnología blanca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que detrás de este volumen de producción hay una rentabilidad. Ahí es donde marca la diferencia. Pero si no hay una rentabilidad al producir este volumen, pues no es biotecnología blanca. Simplemente pues es de las biotecnologías de los otros colores o es un desarrollo de biología básica. Creo que en ciencias es muy importante hacer el match entre los conocimientos científicos y los conocimientos mercantiles, porque esto es lo que conduce los desarrollos académicos hacia escalas grandes, hacia la sociedad que los necesita. Hoy en día yo tengo este laboratorio, aunque el laboratorio todavía es una empresa pequeña, es una microempresa, poniendo nuestro granito de arena para que los conocimientos que yo adquirí durante alrededor de 14 años en instituciones de educación superior se trasladen hacia mis clientes, hacia los clientes de esta empresa, en cuestión de dar un clic en una página o de hacer una llamada o de mandarnos un mensaje por WhatsApp para simplificar y para hacer más accesible el conocimiento a la sociedad. Bueno, muchas gracias por escuchar todo esto. Espero que estén muy bien. Adiós, chao. Buenas tardes, estimado auditorio. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad que me brinda el Banco de la República, la Universidad Antonio Nariño y la Biblioteca Luis Ángel Arango de participar en el Mes de la Ciencia y la Tecnología. Biotecnología, una ciencia de colores. Mi nombre es Juan Carlos Barrios. Estudié Ingeniería Industrial de Alimentos, tengo especialización en Gerencia de Producción y Operaciones. En el sector lácteo llevo aproximadamente 20 años de experiencia, teniendo la oportunidad de acompañar empresas tan importantes como Colanta, Lácteos El Pomar, Lácteos El Recreo, Celema, Leche San, Auralac, entre otras. En el año 2020 decidí dar un paso adelante y generar un emprendimiento de manera personal.
Se los voy a presentar, se llama Yomi. Yomi es una bebida láctea fermentada, la cual ofrece al consumidor la oportunidad de consumir probióticos que son muy beneficiosos para la flora intestinal, con estudios científicos que lo respaldan, y un gran aporte en vitamina C y zinc, la cual nos ayuda a mejorar nuestras defensas. Bueno, para no desviarnos un poco del tema, la idea de este video es poder participar en la solución de inquietudes o preguntas que tengan con respecto al uso de la biotecnología en el sector lácteo. Los principales elementos que la biotecnología le ha brindado al ser humano en el desarrollo de productos lácteos son los siguientes. Están las proteínas, las enzimas, los edulcorantes, las vitaminas, los minerales, los probióticos, entre otros. No son los únicos, pero son los más comunes y de mayor consumo a nivel mundial. Como uno de los temas importantes a tratar va a ser el yogur. El yogur en los últimos 10 años en Colombia ha crecido el 53% en su consumo. Esto quiere decir que cada vez más hogares incluyen en su dieta el consumo de yogur. ¿Por qué? Por todas las ventajas y beneficios que a través de la charla que tengamos, en la que podamos interactuar, les voy a hablar. Ha tomado conciencia a las familias de que es la mejor manera de prevenir y mejorar la salud a través del consumo frecuente de este tipo de productos. Espero que cuando nos encontremos en el link pueda resolver todas sus inquietudes. Nuevamente quiero agradecer a todos los entes que hacen posible este mes de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Barrios. Hasta luego. Bueno, muy bien. Luego de estas presentaciones que, como ustedes se dieron cuenta, hacen un recorrido desde lo que es la ciencia básica y trasladar esa ciencia básica a la industria y generar un producto desarrollado a partir de esa investigación. Yo quiero pues abrir la sesión con nuestro periodista invitado, con Pablo Correa, para que iniciemos esta primera conversación y recordarles a todos, ya igual veo aquí varias preguntas, recordarles a todos que a través del chat pueden ir generando sus preguntas para que vayamos conversando sobre ellas. Pablo, adelante. Hola, muchas gracias a todos, bienvenidos. Pues una vez más, gracias al Banco de la República, a la Biblioteca Luis Ángel Arango y a la Universidad Antonio Nariño por abrir estos espacios tan valiosos para Colombia, en reunir a los científicos que están muchas veces trabajando en silencio, haciendo cosas increíbles como algunas de las que ya escuchamos, para entender que nuestro país y el futuro de este país depende mucho de ellos. Entonces, pues bienvenidos a los tres a esta conversación. Ojalá se sientan muy cómodos de interrumpir cuando quieran. Yo ya tenía preparadas unas preguntitas para romper el hielo. Entonces, pues primero me gustaría preguntarle a Adriana Rojas, para los que se conectaron un poquito tarde pues, a esta conversación. Ella es bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Luego hizo su maestría en bioquímica, un doctorado en biotecnología, ambos en la Universidad Nacional. Bueno, durante más de una década trabajó como investigadora científica en distintas áreas pues, de la biotecnología, en biopesticidas, en plantas, microorganismos. Y luego se lanzó a crear una empresa que se llama Labgronomy y bueno, que ofrece soluciones biotecnológicas a la industria, bueno, a los clientes. Adriana, una cosa que me llamó la atención de tu presentación, realmente quiero decir que me conmovió muchísimo escucharte. O sea, cada cosa que decías me hacía pensar lo valiente que eres y la visión que tienes, porque en esa
crítica a unas universidades y a un mundo académico concentrado solo en la producción, decidiste hacerte a un lado para aplicar ese conocimiento al servicio de la sociedad. Decías una frase que me llamó muchísimo la atención y era que cuando los científicos se niegan a interesarse por las aplicaciones del conocimiento, es condenar a la ciencia a quedarse encerrada en la escala de laboratorio. Eso me parece una frase muy poderosa. Entonces, quería preguntarte ¿cómo crees que se puede fomentar esa transición? O sea, ¿cómo sacamos más gente de las universidades y las llevamos a las empresas a ejercicios como el que tú estás haciendo? ¿Qué tipo de política crees que podría servir para clonar esa forma de ver el mundo que tú tienes y expandirla a otros científicos en Colombia? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a esta charla y muy buenas tardes a todos los que están atendiendo. Bueno, pues para responderte diría que, como digo en el video, de pronto introducir a esta clase de temas desde la universidad, desde los colegios, es un buen inicio, es como acercar desde cuando se es estudiante a que esa es también una posibilidad de vida y que es una posibilidad que, bueno, pues a mi modo de ver también aporta bastante porque pues uno ya no es como la carga social del profesional que anda por ahí con su hoja de vida debajo del brazo, golpeando puertas, como a ver quién lo contrata, sino que ya uno se convierte en un ente que pues que ya no está tocando más puertas para quien lo contrata, sino que genera empleo, que genera otras oportunidades para otras personas que de pronto como uno tiene la formación científica y que también quieren poner en práctica sus conocimientos. Sí, entonces sería eso como acercar desde la academia a que eso existe, ¿no? Porque pues en mi experiencia no, como que yo me enteré que eso existía y era posible ya una vez que salí de la academia, no más que estando adentro. Y en ese camino como empresaria que emprendiste, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo para ti? ¿Dónde ves que hay dificultades para crecer también como empresaria? Porque así como hay dificultades en el mundo académico, también lo hay en Colombia en el sector privado. Sí, pues la principal dificultad fue pues la misma ignorancia mía del tema. Esa fue como tener que recorrer todo este camino de aprender, no sé qué es un modelo de negocio, qué es un canvas, un pitch, qué es un inversionista, porque no sabía ni siquiera que existía gente con plata interesada en financiar negocios. A mí eso no me parecía increíble. Bueno, ese fue un obstáculo, pues también otro obstáculo específicamente en biotecnología, de pronto la parte de infraestructura, porque los negocios en biotecnología pues es algo que uno no hace como en el garaje de su casa o en la cocina de su casa o en el patio, bueno, o depende de qué complejidad de biotecnología es la que está manejando, ¿no? Porque pues biotecnología es un concepto ya demasiado amplio, como que abarca cosas desde hacer un queso, puede ser biotecnología, hasta, por ejemplo, pues lo que yo hago que ya son pruebas de secuenciación de secuencias genéticas y eso que ya eso no se hace en la cocina de una casa. Entonces, pues en mi caso fue un poco complejo el tema de conseguir infraestructura y que pues sería bueno que existiera aquí en Colombia espacios como que facilitaran esa infraestructura a las personas que les interese de pronto iniciar este camino. Bueno, y creo que es una pregunta que también me gustaría hacerle a Juan Carlos Barrios. Antes de hacérsela, quiero presentarles a Juan Carlos para los que no alcanzaron a estar al comienzo de esta conversación. Juan Carlos es ingeniero industrial de alimentos, especialista en gerencia de producción y operaciones. Ha trabajado con varias industrias de las más importantes del sector
lácteo aquí en Colombia con más de 20 años de experiencia. Juan Carlos, yo creo que lo que nos contó Adriana en su charla conecta mucho con tu trabajo, porque uno de los planteamientos que ella hacía es, hay una incomprensión porque los científicos que se forman con sus doctorados y todo no entienden el mundo empresarial, pero también ocurre que los empresarios que podrían necesitarlos y reclutarlos como fuerza de trabajo tampoco saben a veces entender su mundo y las condiciones en las que querían trabajar. Pues tú también eres una especie de híbrido aquí de ambos mundos, como Adriana, y conoces mucho más la industria por dentro, estas industrias gigantescas. ¿Qué crees que se puede hacer para, justamente, para estimular más esa comunicación de estos dos mundos? ¿Cómo integrar más cómo hacer que los empresarios también entiendan a los científicos y les abran espacios también de creación y de investigación dentro de la industria? Bienvenido, Juan Carlos. Ahí te estamos escuchando, profe Juan. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues, primero que todo es muy grato ser partícipe de esta mesa tan mixta, muy mixta, muy chévere, una experiencia bonita. Bueno, ¿yo qué les voy a decir? El tema de Adriana y Pablo. el de Pablo y el de Joana y el de todos los que estamos acá tiene su importancia relevante. Yo, como Juan Carlos Barrios, y en las posiciones que he ocupado dentro de las compañías donde he estado, he tenido cierto nivel de tomar decisiones, y yo sí me apoyo mucho en la academia. Desafortunadamente en Colombia no es tan así. Normalmente, ¿qué hacemos en Colombia en el tema de desarrollo de la industria de alimentos? Somos muy seguidores. Realmente la innovación en Colombia es poca, muy poca. ¿Qué estamos buscando ahora? Tratar de llevar la academia hacia la industria. Y ya hay varias empresas que lo están haciendo. Desafortunadamente es muy poquito el eco, pero por lo que te digo, porque Colombia es un país de consumo de mucho tema tradicional. Innovar en Colombia para que se vuelva un negocio es complejo. Adriana lo explicó en su nivel y en su industria y en lo que ella hace. Ahora te lo digo yo. Si tú vas a buscar cuáles son las empresas que más desarrollan y después de que ves un desarrollo en el mercado, vas y miras y entras a internet y si eres curioso te vas a dar cuenta que son productos que en Holanda llevan 15 años, en Alemania llevan 20 años y así. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos un experto alemán a que nos enseñe a hacer queso gruyere. Forma 30 queseros en Colombia, Escuela Nacional de Quesos y se acabó. ¿Listo? Y ahí se queda el conocimiento. Estos desarrollos son costosos. Todo lo que tenga que ver con la industria de alimentos a nivel de escala empresarial o productiva nacional son bastante costosos. Entonces, por eso la gente le teme mucho al desarrollo, a la innovación. Entonces, lo que hace es, bueno, ya salió el Ganoderma, ya salió el Benecol, entonces traigámoslo, porque ya en Alemania funcionó, lleva 15 años experimentado, ahora hagámoslo en Colombia. Entonces, usted va y le compra todo ese desarrollo a la industria internacional y lo hace. Entonces, ¿dónde queda todo el desarrollo que hacen los científicos y los doctores y todas las personas que dedican 15, 20 años de su vida al estudio? Quedan relegados, desafortunadamente, porque en el tema financiero no es viable para la compañía hacer este tipo de largo tiempo, de proyectos a largo plazo, y es desafortunado ese tema, es muy desafortunado. Pero Juan Carlos, ahí, ¿cómo romper ese círculo vicioso? Porque pues realmente yo hacía énfasis en eso. Yo el granito de arena traté de ponerlo en muchas empresas, de traer estudiantes 1 año o 2 años a la industria. Voy a utilizar vocabulario para que todo el mundo lo entienda, a que la embarren, a que se equivoquen, a que desarrollen, a que entiendan. Yo no pienso que el empresario colombiano debería ser más abierto a que sí se pueden hacer muchas cosas en Colombia. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con profesionales de muchas partes del mundo y el profesional colombiano es muy valorado a nivel internacional, más allá que acá, y eso es delicado, eso es muy delicado, porque pues se nos están yendo los grandes empresarios, los grandes científicos de Colombia normalmente no están acá,
están en otras compañías trabajando para multinacionales en otros países. Pienso que debería haber, no sé, el gobierno, mira lo que acabó de decir Adriana, mucha plata que se iba a invertir en investigación se gastó en COVID. No sé para qué. O sea, seamos honestos, ¿para qué van a gastar plata en COVID? Si ya los alemanes, los rusos y los norteamericanos y los chinos desarrollaron la vacuna. No sé. O sea, Bueno, muy bien. Para integrar a nuestra tercera invitada a esta conversación, Joana Niño es ingeniera física, tiene una maestría en física médica. Actualmente es coordinadora del Grupo de Investigación y Estudio del Cannabis y otros enteógenos y directora científica de la empresa Cannabis Industrial. Allí en esta empresa, pues ella apoya planeación y ejecución de proyectos de investigación, interactúan con varias universidades como la Universidad UTCA, la Antonio Nariño y el Centro de Investigaciones en Biología Computacional y Bioinformática. A mí, Joana, la charla que diste me resultó reveladora porque cada vez que me dicen cannabis solo pensaba en las aplicaciones médicas y de repente ver que hasta se podía hacer papel con el cannabis me pareció muy interesante. Y la primera pregunta antes de meterte en esta misma discusión de qué hacer para integrar el conocimiento académico y científico a las empresas, me gustaría saber en qué momento una física saltó a estudiar el cannabis. Bueno, de antemano es un gusto saludarles. Me encantó las dos charlas que dieron nuestros colegas ponentes. Muy interesante tu charla, Juan, y la de Adriana también. Y qué rico podernos complementar. Pienso que nada en la vida es así casualidad y por algo tenemos la oportunidad de ser colegas aquí, compañeros de panel. Se han hecho muchas cosas en torno al cannabis, una planta hermosa, satanizada. Desde que estaba haciendo mi pregrado en ingeniería física, conozco los beneficios de la planta. Y gracias a la versatilidad y a esa amplitud mental del doctor Alfonso Devia Cudillos, que es paz descanse, director del Laboratorio de Física del Plasma, en su época, mi escuela de formación como mujer de ciencia, que estoy en proceso de aprendizaje, porque todos los días aprende cosas nuevas en esto del mundo del cannabis, es impresionante. Me pareció muy bonito pues, ver que son muchos los que estamos generando alternativas desde... Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Te perdimos de imagen, pero te escuchamos. A ver qué pasa con el video. Creo que ya está saliendo otra vez video. Ya. Les decía que me parece pues genial porque entre todos digamos, y son historias también donde todos estamos en la lucha en un país donde recuerdo cuando estaba estudiando ingeniería que nuestra carrera era semestralizada, duró anualizada un montón de tiempo y el argumento es, el rector de la época, Jorge Eduardo Hurtado, nos dijo, en Colombia no hay por qué hacer ciencia, la ciencia es para los países desarrollados y Colombia es un país en vía de desarrollo. A nosotros nos dio súper duro, pues fue como un reto. Cuando estaba en España haciendo mis estudios de maestría, becada, porque concursé para una beca y tuve la oportunidad de estar un año largo aprendiendo, no solamente de la física médica, sino también de la química verde. Me enamoré de la transformación agroindustrial, de la agroindustria, porque la veía como algo malo, algo que en el país, desplazamiento de tierras, problemas sociales, contaminación ambiental, consumo de recurso hídrico, pues contaminación del recurso hídrico también, consumo de recursos energéticos en exceso. Yo decía, uy, no, eso es el coco de la agroindustria, y resulta que depende de la tecnología, depende de cómo se hagan las cosas. Ver la química verde fue toda una revolución en mi mente, como, uy, no existen otras formas de hacer las cosas, y empezamos a trabajar con la stevia, luego con el cannabis. Con el cannabis fue maravilloso porque estaba en la universidad, estaba directora en el laboratorio de espectrofotometría de absorción atómica en la Universidad de EXI, y cuando salió todo esto del cannabis, no, voy a empezar a aprender, a formarme en esta industria, a aprender de la normativa, y después voy a conformar mi empresa de base tecnológica. Después salió el proyecto de investigación con BIOS, con el Centro de Bioprospección de Biotecnología. No sé si conozcan BIOS, perdón, es que estoy muy emocionada. BIOS es el Centro de Biología Computacional y Bioinformática, están ubicados en el centro
Los Yarumos en Manizales. Es un instituto de naturaleza mixta, fue fundado por Bill Gates cuando vino a Colombia hace como 10, 12 años, y por Mintic, por Colombia. Gracias a este proyecto logramos investigar un ecotipo de mangoviche que tenemos. El ecotipo de mangoviche tiene THC, es bajo en THC. Igual hemos estabilizado y desarrollado nuestra variedad Maida, con la que estamos haciendo actualmente pruebas de evaluación agronómica para 3 productos cosméticos dentro del proyecto de bioprospección de metabolitos para la industria cosmética en la era de la biología computacional. Se secuenció el genoma del ecotipo de mangoviche, haciendo, Oye, pero pues, doctora, sí, qué pena interrumpirte, pero no sé si como se comentó en la conferencia, tenemos ecotipos de cannabis. Uno de esos ecotipos, bueno, son variedades características por zonas. Entonces, una de esas variedades es mangoviche. Y nosotros, dentro de nuestra colección de bancos de germoplasma, tenemos un banco de germoplasma compuesto por diferentes fuentes de villeras. Esto es muy hermoso porque tiene que ver con muchas cosas que en la vida todo es un proceso de aprendizaje. Tener la oportunidad de ver la asignatura de recursos genéticos con la doctora Luz Marina Reyes, tener la oportunidad de cursar cultivo in vitro de tejidos vegetales con la doctora Margarita Perea en la Universidad Nacional, y muchas cosas que contribuyen a la formación. Es muy hermoso. A lo que voy es que en Colombia es de admirar, pues, poder hacer ciencia y soñar y construir muchas cosas sobre la marcha. En el país, en este momento, estamos dando una lucha muy importante desde el gremio del cannabis, porque desde un inicio se presentaron muchas cuestiones, como en muchos gremios, ¿no? Pues temas así, bueno, que se denunciaron de que los primeros licenciatarios fueron ciertas empresas que les dieron la licencia gratis, y luego ahora lo de la asignación de los proyectos de interés nacional estratégico al sector cannabis, pues nos dio mucha motivación, pero luego fue como también un poco como desconcertados porque se le hubiera asignado a 3 empresas prácticamente multinacionales, acá a Iron, a Farmacielo y a Cleaver Lives, y dónde queda la investigación nacional, dónde queda el apoyo a la industria. Por ejemplo, doctora Adriana, qué rico hacer un convenio para continuar con Somercel la investigación de la secuenciación del genoma que iniciamos con BIOS y el estudio de redes metabólicas, porque llegamos a metabolitos corrientes atrás desde el metabolismo de la mitocondria. Imagínate, la biosíntesis de cannabinoides, que es un metabolito secundario yendo corriente atrás, nos lleva al metabolismo de la mitocondria. Hay muchas cosas que, pues, qué rico hacer y extender la investigación, y qué rico que hubieran presupuestos y que todo, pues, no nos tocara de cuenta propia. En lo personal, desde Cannabis Industrial SAS, yo soy la consultora científica que, así como se habla, hago las consultorías, todo el tema con otros profesionales, obviamente con un equipo de autónomos, ingenieros químicos farmacéuticos, profesionales de apoyo con los que hacemos consultorías y asesorías científicas de alto nivel para diferentes industrias, pero qué rico que estas investigaciones con la universidad que le va a servir a la industria, cuánto tenemos de pulpa celulósica, cuánto tenemos de fibra, cuánto realmente podemos invertir y cuánto vamos a valorizar, o sea, cosas que nos sirven a todos, porque no puede el Estado colombiano también. No, es una invitación y gracias por ese espacio. Creo que ahí está lanzada la invitación, Adriana. Gracias. Y quizás nos puedas contar, Adriana, justamente lo que estaba planteando Joana, que una vez se constituye una empresa de base biotecnológica como la que tú has hecho, ¿qué tanto apoyo o facilidad hay desde el Estado de conseguir financiación y digamos, estamos en un gobierno que subió con la promesa de la economía naranja y de incentivar la innovación? Obviamente la innovación y las empresas como la que tú formaste deberían estar en primera línea. También es una de las recomendaciones de la misión de Sabios, apoyar la biotecnología. ¿Cómo crees que el país está siendo no capaz de cultivar ideas o empresas como la tuya? Bueno, pues muchas gracias a Joana por la invitación.
Claro que sí, yo la acepto totalmente y ahí vamos a estar en contacto charlando luego parte del panel. Claro que sí. Bueno, en cuanto a la pregunta de Pablo, de la parte del Estado, pues es que es complicado. O sea, el Estado tiene buenas intenciones y hay propuestas que tienen buenas intenciones, pero de pronto no alcanzan, no llegan al alcance que uno necesita de pronto como emprendedor en biotecnología. Por ejemplo, bueno, está el Tecnoparque que hay en varias ciudades de Colombia, tecnoparques del SENA, que son espacios de trabajo de laboratorio que se supone que son para emprendimiento. Y pues bueno, es una de las muchas puertas que yo golpeé cuando estaba iniciando en este tema. Y en Tecnoparque tenían pues una política muy extraña para mí como emprendedora, era que uno podía utilizar las instalaciones de Tecnoparque, que pues, son laboratorios muy buenos, muy amplios, bien dotados, muy chéveres, pero decían que uno podía ir, utilizar las instalaciones, los equipos, pero no podía lucrarse de absolutamente nada de lo que hiciera dentro de sus laboratorios. Entonces, a mí me parecía pues que es una buena iniciativa del Estado crear ese tipo de espacios, pero que poner esa restricción de que uno no se puede lucrar, pues va en contravía de lo que es el emprendimiento, pues porque si uno hace emprendimiento, pues es porque quiere lucrarse. Después, también está el tema de Fondo Emprender, que también es bastante conocido, pues que es un fondo del Estado también para iniciar negocios con capital semilla, que también, bueno, pues es muy bueno y muy interesante y también tiene una parte un poquito contradictoria para esta parte de biotecnología, que pone como requisito para poder participar en Fondo Emprender es que uno no se haya registrado, no tenga personería jurídica. Entonces uno no debe estar registrado como empresa, pero sí debe tener ventas comprobadas de lo que está produciendo. Y a veces, pues como que vender algo que uno hace en un laboratorio sin estar registrado con personería jurídica también es como medio ilegal la cosa. Entonces, ahí hay como una contradicción. Pero bueno, el Fondo de Emprender es otra de los buenos propósitos que tiene el Estado para apoyar este tipo de iniciativas. De la misión de sabios que mencionas, pues la misión de sabios es también un propósito muy bueno del gobierno, de este gobierno que está actualmente, aunque pues más allá, ellos son más pues que revisan cómo está la situación actual y proponen finalmente una serie de pautas a seguir. Yo tuve una oportunidad de participar en un encuentro que era un entrenamiento en asesoramiento científico al Estado, ¿sí? Y en ese encuentro estaban algunas personas de la misión de sabios. Y ellos mismos dicen, o sea, como que el presidente les pregunta, bueno, señores misión de sabios, ¿qué podemos hacer no sé, para arreglar, para mejorar la situación? ¿No? Pues ellos dicen, no, simplemente pues hacer ellos lo único que hacen es proponer un documento en el que sugieren cambios, pero pues si no se ejecutan esos cambios que sugieren, pues simplemente no pasa nada. Y la misión de sabios va hasta ahí, solamente hasta la sugerencia. Pues habrá que ver más adelante si es que esas sugerencias toman alguna forma o solo se quedan como sugerencias en un papel, en un documento y ya, ahí se acabó la misión de sabios. Tienes razón, como pasó con la Sí, primera sí. misión de sabios, que nunca se Exacto, es que ellos mismos en esta charla que te digo de asesoramiento científico al gobierno, ellos decían, es que antes de nosotros ya hubo otros sabios que hicieron otros documentos que listaron una serie de conductas a seguir, de líneas que tomar para el país, y ahí están escritos,
Y pues nosotros como nueva misión de sabios, pues ¿qué podemos hacer? No sé, retomar otra vez lo mismo que escribieron otros en el pasado. También quizás destruir esta idea de sabios, ¿no? O sea, al final la solución es las convicciones muy profundas de cómo sacar provecho de la ciencia en un país como Colombia, y más que una directriz de un grupo de sabios, es algo que están haciendo de la forma en que tú lo estás construyendo. Eso me parece maravilloso. Y este tema, es decir, el área de la biotecnología, lo hemos visto en los otros foros, es decir, es un área tan llena de innovación, empujando fronteras de la ciencia que pueden ir desde manipulación de microorganismos hasta, bueno, ingeniería, combinándose con biología, y eso implica tocar algunas esferas éticas y que aparezcan preguntas que antes no nos hemos hecho los humanos, o si no las hemos hecho, no las hemos hecho en otras circunstancias. Y en esa medida me gustaría preguntarle a Juan Carlos y a Joana, que ambos tocaron y están en un sector que me parece que está generando estas preguntas. En el caso de Juan Carlos, la industria de alimentos a veces viene con unas promesas de salud que no necesariamente están respaldadas por la evidencia científica. Es decir, empieza más una carrera a veces de mercadeo o de construcción de unos productos que nos traen como unas curas milagrosas, pero no están así también. Entonces ahí empieza a tocar una frontera. Y en el caso de Joana, a mí también, digamos, como periodista de ciencia, me ha llamado la atención que hemos convertido casi a la marihuana como en un noni o en uno de estos productos mágicos que ahora resulta que sirven para curar todo. Y bueno, es una planta como cualquiera con unas propiedades, pero tampoco es una cura milagrosa. ¿Cómo ambos creen que la sociedad debe manejar esta frontera entre empresas, biotecnología y sociedad para, digamos, siempre que tener o sea, hacerlo de una forma ética? Joana, ¿quieres hablar primero? Sí, hola, pues estaba pensando en muchas cosas, ¿no? De un lado, no, para nada que no quede la idea de que el cannabis es lo que lo cura todo, que es así la versión culebrera, no, 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 para nada. Lo que se trajo y lo que se está investigando, que se está haciendo con los colegas de la Universidad Antonio Nariño, el Laboratorio de Física del Plasma de la Universidad Nacional C de Manizales, de los colegas de la Universidad de Antioquia, son pues investigaciones ya aplicadas para desarrollos tecnológicos, en este caso para análogos al grafeno, que es un material que se utiliza para diferentes aplicaciones en la nanotecnología, no solamente en la producción de energía, sino también en aplicaciones ambientales, en procesos de descontaminación. Entonces son muchas dimensiones cuando hablamos de esa parte como de, sí, como de la ética, como de hasta dónde llegan las investigaciones, ¿no? Y si nos vamos ya al trasfondo de la genética, del componente genético, por ejemplo, en el caso del cannabis. En el caso del cannabis, doctora Adriana, es interesante, y para el colega también, para Juan, lo de los sinú. Los sirianos, son una tribu colombiana que ellos hablan de tener el cannabis desde centro de origen. O sea, lo normal, lo que uno conoce en la literatura es que el cannabis tiene centro de origen en Asia Central y, bueno, muchas cosas. Hay algunas referencias de algunos historiadores que dicen que cuando llegaron acá a América, pues observaron plantas que eran como cannabis, pero bueno, igual eso quedó ahí en observaciones. Y ellos hablan de que la tienen pues desde hace tiempo, desde sus ancestros, y hablan de que la tienen incorporada a su sistema de creencias y valores y tradiciones, tanto que esto es increíble. Hay un ritual donde los jóvenes, cuando pasan a la edad adulta, hay un periodo de tiempo donde consumen cannabis, pero así pues perseguido cannabis, y después ya ni la vuelven a consumir. Y ellos hablan de que es terrible lo que hacemos nosotros en Occidente, de que cómo pueden haber usuarios de cannabis recreativo, de que eso no está bien, de que eso no está permitido, que eso pues va en contra pues de sus principios, y uno dice, wow, es otra concepción. Igual, por eso es súper interesante ese estudio desde la parte genética, doctora Adriana. Porque se habla aquí en Colombia de muchas genéticas naturalizadas. Nosotros por lo menos tenemos unos materiales
que nos gustaría pues hacerles estudios de endogramas y poderlos ubicar ya en matrices de distancias genéticas, poderlos comparar con otros. Ya se tiene un mapa muy interesante que fue el estudio que se hizo con BIOS, con el Centro de Biología Computacional y Bioinformática. Y bueno, Juan Carlos, si lo seguimos extendiendo, esto tiene todo un componente de que no se puede hablar de que la planta de cannabis es la que me salva de todo, la que da para todo, pero honestamente y respetuosamente me siento afortunada de estar trabajando en esta maravillosa industria donde todos los días se aprenden cosas, porque no solamente el cannabis es fármacos, sino también cosméticos, también alimentos. No sé si sepan que la semilla de cannabis es fuente de aminoácidos esenciales, de aceites que son ácidos grasos poliinsaturados, es decir, que tienen dobles enlaces y que son benéficos derivados del omega 3, del omega 6, del omega 9. También el cannabis son materiales de construcción, son nuevos materiales. El cannabis también son fibras textiles, el cannabis también es papel y cartón, son biopolímeros, son nuevos materiales como el grafeno. Pero Johanna, te escucho y me pregunto, ¿no estamos idealizando esa planta cuando la biodiversidad de plantas es enorme? O sea, ¿quién la destacó entre toda la otra biodiversidad? O sea, es una planta maravillosa como muchas otras plantas, pero no hay una idealización desde el mercado sobre esta planta. Bueno, más allá del mercado, pienso que en mi caso, pues, de las personas que desde antes que esto fuera legal, que fuera productivo, desde las personas que nos la jugamos. Yo me la jugué desde que era estudiante de ingeniería física, cuando el doctor Alfonso Bello me dejó hacer experimentos y cosas en el laboratorio. Desde la gente que estábamos ahí, desde los investigadores que estábamos en el closet de la academia. Bueno, muy bien. Juan Carlos, y en tu caso y desde la industria láctea, ¿qué crees? Hay muchas veces la presión de algunos competidores que lleva a todos los demás a veces a hacer falsas promesas a la salud, o sea, desde componentes que se añaden como si fueran todo este campo de la medicina funcional, los alimentos funcionales. ¿Cómo mantener una ética dentro de la industria? Carlos, creo que se desconectó, Zuli. No, el micrófono. No, es el micrófono, ya se lo estoy activando, ya. Ya. En Colombia hay una normatividad absolutamente clara con respecto al tema de salud en los alimentos. No sé hasta dónde son ustedes observadores de etiquetas de alimentos. Yo por mi formación la veo toda, llevo todo, hasta la de un aguacate, yo la leo. Está prohibido hablar de beneficios de salud en Colombia con los alimentos. Gracias a Dios. Si no, pasaría lo que tú estás diciendo, Pablo. Pasaría lo que tú estás diciendo. Todo el mundo ofreciendo la panacea, cúrate el cáncer con esto, ¿no? En todos los alimentos que brindan cierto nivel de funcionalidad, los que tengan estudios científicos llegan hasta la palabra: su consumo ayuda a, mejora a, pero no cura, ni quita, ni erradica, nada de eso. Nada de eso. Ni que si usted se come 100 miligramos de probiótico, entonces usted le vuelve a dar cáncer de estómago. No, eso no existe en Colombia. Vuelvo y lo repito, gracias a Dios. No está legalizado. Entonces ningún alimento en Colombia habla de eso. Lo que sí está legalizado es, por ejemplo, voy a hablar de mi producto. Mi producto tiene adición, porque la leche no lo tiene. Tiene adición de zinc y vitamina C en su producto. ¿Sí? El zinc y la vitamina C en ingestas superiores al 10% de la dieta del ser humano ayudan a mejorar el sistema de defensas. Eso está comprobado. ¿Ya? Pero yo no puedo decir que si te tomas 10 tarritos de mi producto no te va a dar gripa. O sea, eso está prohibido. Tenemos otros productos dentro de mi producto que son unos probióticos que tuvieron 15 años de estudio en Argentina. Voy a hacer la publicidad. El CRL 1505 es producido por un laboratorio italiano. Yo
hice todo el recorrido bibliográfico, técnico, o sea, todo el apoyo que pude tener a través de los estudios, porque yo no los hago. ¿Para qué? Ya hay gente que lo hizo, ya hay Adrianas, hay Joanas que hacen todo eso. Yo soy un industrial y me apoyo en personas como ustedes, ¿cierto? Para poderle dar al país un tema de acceso, ¿de acuerdo? A una tecnología y buscar vacíos donde la gente no tiene, por un desembolso económico, capacidad de darle a sus hijos un buen producto que le va a ayudar. Ese estudio de Argentina, bueno, me salgo un poquito, reveló, después de 5 años de seguimiento a esa misma población, que efectivamente mejoraron ostensiblemente en todo su sistema de defensas y en todo su sistema inmunológico, a través del consumo del CRL 1505, lo avalaron. Y el gobierno avaló ese proyecto en la provincia de Córdoba, como aquí hace muchos años, no sé si recuerden, que los programas escolares eran fortalecidos en hierro. ¿Sí recuerdan eso? Más o menos 2003, 2002, hace muchos años. ¿Por qué? Porque se identificó que la población vulnerable en Colombia carecía de hierro. Tenía anemia. Entonces vamos a darle hierro a los niños. Y si ustedes pueden ver las cifras de anemia en Colombia, ¿por qué? Porque estaba comprobado que el hierro ayudaba a erradicar la anemia, a mejorar los índices de anemia. Entonces, en Colombia, afortunadamente, cumplimos con eso. ¿Dónde estoy yo en desacuerdo? El acceso a la buena alimentación en Colombia es privilegiado. Y a mí eso me parece que no debería. ¿Sí? Ya hablé de la normatividad, que es clara, la calidad nutricional está avalada por laboratorios. Yo no le puedo poner la etiqueta a lo que a mí se me ocurre. Yo tengo que tener un estudio bromatológico por laboratorios como el de Adriana, no sé si lo haga, por laboratorios de la UNAC, que estén afiliados, que tengan certificación y me digan, sí, su producto sí tiene esta proteína, su producto de acuerdo a eso sí tiene, pero yo no me puedo poner ahí en la etiqueta, esto es una berraquera porque tiene 20 gramos de proteína, pues no, tiene 3, tiene 2, tiene 5, y frente a una dieta de 2000 calorías representa tanto. Eso sí lo puedo decir. Y afortunadamente en Colombia en eso son bien cansones. Eso está bien. Pues yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Si no pasaría, Pablo, lo que tú estabas diciendo ahorita. Todo el mundo prometería y prometería y prometería. Claro. Estuve trabajando en un proyecto hasta antes de la pandemia sobre Sasainchi. Un producto con 10 veces la proteína de la leche. Y ahí está quieto. Se quedó quieto. Bueno, Zuli, no sé cómo estemos de tiempo. Tenemos una pregunta aquí que queremos hacerles, pero Zuli, ¿nos puedes decir? Tenemos 10 minuticos más. Bueno, aquí hay una pregunta del público. Les plantean que ustedes los tres pues son empresarios. ¿Apostarían a contratar a PhDs dentro de su empresa para lograr mejorar la innovación de los procesos o productos? ¿Se acogerían al programa de MinCiencias que apoya esta iniciativa? Adriana, ¿quieres comenzar? Una respuesta corta para poder hacerles otra pregunta. Sí, la respuesta es sí, sin lugar a dudas lo haría, claro que sí. ¿Y explico? ¿Tienes la experiencia? ¿Qué te faltaría a ti para pues de doctorado, bueno, contrataría doctores. Sí, bueno, sí tengo el sesgo ahora ya formado después de haber salido de mi doctorado, ¿no? De que sí preferiría doctores que tengan experiencia en la industria. Pero bueno, si no la tienen, yo creo que sí es importante para este país que los doctores sí se formen con experiencia en la industria y, ¿por qué no? Yo prestaría mi industria para que un doctor tome experiencia en eso y que ojalá pues que dirigiera también la parte operativa como para poder diversificar las funciones. ¿Crees que las universidades deberían comenzar a introducir clases o algún tipo de programa formativo a los doctores de ciertas áreas que tengan más conexión con la industria? ¿Debería estar eso desde el doctorado? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, hay un artículo de la revista Science, que es una revista pues, que en ciencias es bastante relevante, que hacen un análisis de todo este tema de cómo se debe repensar los doctorados y una de las formas que en este artículo proponen
de repensarlo es orientarlo, hacerlo un poco más interdisciplinar o más multidisciplinar más bien, que desarrolle habilidades que puedan ser más aplicables a temas industriales. Y de hecho hay un PhD que se llama Isaías Henkel, algo así, que tiene un negocio armado solamente que es para formar PhDs, o sea, para enseñarles a los PhDs cómo acceder a la industria. Él tiene un blog que se llama Chiqui Scientist y es toda una industria para él, o sea, él da charlas por todo el mundo, cobra la asesoría para PhDs para que se puedan vincular a la industria, porque pues en Estados Unidos también es un problema para ellos encontrar empleo Claro. y es la mejor opción, pues como que se diversifiquen y que no solamente se queden con la opción de la academia. Joana, y en tu caso, si te llegan 2 hojas de vida como para un puesto, una tiene un doctorado, pero es más académico, pero es muy bueno en su área, otro con una formación más en una área, pues en una carrera mucho más aplicada, ¿qué te inclinaría a decidir por uno o el otro? Claro que sí. Si nada más en la actualidad tenemos vinculados a varios pasantes, por ejemplo, pasantes del área de agronomía con la Universidad UTCA, pasantes del área de bioquímica con la Universidad Antonio Nariño, también hemos tenido pasantes del programa de negocios internacionales para hacer estudios de mercado y planes de negocios con la Universidad UTCA. En fin, tenemos diferentes convenios con estas entidades, porque de hecho yo vengo de la academia. Antes de dedicarme a la industria del cannabis, permítame que quería colocar video. Antes de dedicarme a la industria del cannabis, como les comenté, yo trabajaba como investigadora y docente en la Universidad EXI y precisamente creo muchísimo en el modelo y me encantaría tener la oportunidad de pagar salarios adecuados a través de un convenio, por ejemplo, donde el Estado y otras entidades financiaran estas investigaciones que, como les comento, sirven para todos. Lo que estamos haciendo nosotros con el cannabis de dar una valorización y un aprovechamiento a una materia prima que potencialmente es un residuo para convertirla en otra materia prima que se va a utilizar en la industria papelera, en la industria textil, en la industria de los materiales, en la industria de la construcción, o sea, en un montón de cosas. O sea, son impactos reales que, si lo vemos desde el punto de vista del gremio, del sector del cannabis, que somos muchas empresas las que en la actualidad tenemos. Nosotros en este momento estamos con nuestras pruebas de evaluación agronómica, otros colegas ya las terminaron y tienen sus variedades en el Registro Nacional de Cultivares, otros colegas están solicitando los registros, o sea, estamos moviéndonos muchísimos en la industria, somos muchas personas y claro que sí, de corazón recibiría pasantes, por ejemplo, echando la cuña para el proyecto que estamos haciendo de obtención de materiales análogos al grafeno a partir del cannabis. Por otro lado, el complemento de lo que hicimos con BIOS, pero ya desde el enfoque farmacéutico nos interesa muchísimo desarrollar esa línea de obtención de cannabinoides sintéticos a partir de bacterias y levaduras recombinantes. Y doctora Adriana, no, en serio, qué chévere habernos conocido. Dentro de nosotros, los proyectos que se tienen son sueños también y muchas cosas que ya se han logrado. Esto que se avanzó con el Centro de Informática y Biología Computacional, de secuenciar por primera vez nosotros acá en Colombia un genoma de una de nuestras variedades naturalizadas, en una industria que, claro, esto no es la panacea y nos faltan muchos desarrollos. Esto es un granito de arena, pero es un granito de arena que ya está, es un primer paso que ya se dio. Bueno, muy bien, voy a darle la palabra a Zuli porque hay dos de los participantes que quieren hacerles la pregunta directamente. Entonces, Zuli, están tus Bien, manos. pues aquí voy a abrir los micrófonos de la profesora Laura Cuervo. Profe Laura, estás al aire. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches, profe, así te escuchamos perfectamente. Ah, qué bueno. Pues nada, darle las gracias a los participantes, Adriana, se me olvidó el nombre de la otra. ¿Joana? Joana. Es que no, Joana, no veo los nombres aquí en mi pantalla. Y al profesor Juan, muy interesantes las ponencias, muy rico escucharlos, ver sus experiencias.
saber de todos esos emprendimientos que han hecho, unas felicidades inmensas, pero tengo una preguntita para todos. ¿Cómo ven ustedes o qué tan viable, teniendo en cuenta la propuesta de Adriana de que desde el nivel básico y a nivel de formación básica y media, que se llegara y se motivaran estos contenidos programáticos, incluso en la universidad, con estos temas de gestión empresarial, economía, producción, como para tener ese bagaje o un conocimiento un poco más amplio de empresa? ¿Cómo les parecería, cómo vieran ustedes que fuera de pronto viable que lo lleváramos a estos niveles, pero mostrando las experiencias de las pequeñas y medianas y grandes empresas, de gente o personas como ustedes que han emprendido y que han tenido esa capacidad y esa fuerza de decir, voy a hacer un emprendimiento, voy a crear empresa, y que vaya uno a un curso de un grupo de niños de cuarto, quinto primaria y les muestre? Mi yogur, el yogur que yo hago, tiene estas y estas características y así es como lo elaboramos. El laboratorio de la profesora Adriana, en el laboratorio hacemos esto y esto y esto, y para generar un laboratorio así hay que hacer esto y esto y esto, como crear en esas mentecitas que están ahí empezando a crecer, empezar a que tengan esas ideas de emprendimiento desde pequeños y que en las siguientes décadas pues de verdad sean unos grandes emprendedores en Colombia. Muchas gracias. Adriana, tal vez quieres contestar esa. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sin lugar a dudas, me parece que la mejor forma de aprender algo es tocándolo, es viéndolo, es experimentándolo de primera mano. Y claro que sí, sin lugar a dudas, la experiencia de poder asistir en la vida real a ver cómo se ponen en práctica los conocimientos científicos para armar empresa, pues sería una herramienta valiosísima. Y creo que sí, pues por lo menos cuenten conmigo si acaso alguien del público lo necesita. Y Juan Carlos, para ti, no sé, en tu formación, volviendo, echando la mirada un poco atrás en la vida, en el colegio, ¿hubo algún momento de lo que está preguntando la profe que te haya impulsado el camino que seguiste? Básicamente, muchas gracias, primero que todo, por la pregunta. Y sí, definitivamente yo desde que estuve en la universidad me encarreté mucho con el tema de los alimentos y gracias a muchas oportunidades que me dieron empresas pequeñas, antes de graduarme, como desde sexto semestre, yo ya estaba trabajando en la industria. Entonces eso generó cierta ventaja sobre mis otros compañeros, porque cuando ya salimos del mercado, pues a buscar, como dicen por ahí, yo ya salí de la universidad con trabajo. Entonces tuve la oportunidad, y eso fue a raíz de lo que acaba de decir Adriana, de estar ahí, de no tanta literatura, sino de ver, de observar, de tener la capacidad y la oportunidad de tocar, de que sensorialmente, que tus sentidos se activen viendo cómo por acá una vaquita que come pasto, metaboliza eso, la vuelve leche, después sale, se vuelve un queso, se vuelve un yogur, se vuelve una bebida, y que los niños digan, oiga, bueno, hablo de la leche porque es el sector que conozco con mayor profundidad. Mi empresa está arrancando. Yo creo que los invitaré por ahí en 6 meses cuando estemos un poquito más organizados. Porque si van ahora van a decir, uy, esto está muy pequeñito. Entonces, no, pero claro que está abierto. En cuanto a la primera pregunta que hiciste, sería genial. Yo soy un apasionado del tema y creo que la oportunidad de tener doctores o estudiantes en formación haciendo desarrollos y haciendo cosas es importante. Y si yo voy a tener la oportunidad, seguramente lo voy a hacer. Voy a vincular pasantes y profesionales y ojalá en un rango adecuado, no pagándoles el mínimo para que seamos honestos, sino dándoles algo que de verdad los motive. Porque es que usted con el mínimo alcanza para el bus. Sí, eso no sirve. Sí, que tenga forma de verdad que su tiempo y su dedicación y su intelecto le produzcan alguna satisfacción, no solamente personal, sino financiera, porque es que la necesitan, para poder estar tranquilos. Porque cuando usted está preocupado por el arriendo, el metabolismo del cannabis se le olvidó, se toca pagar el arriendo. O sea, claro. Hay que pagar el arriendo del local donde está el laboratorio. O sea, no, hay que estar en lo que es y buscar empresas que sean viables
Mente financieras, eso sí, métasenlo en la cabeza, lo que no sea viablemente financiero es muy difícil que progrese, muy difícil, por muchos sueños y ganas de hacer las cosas. Si no tiene un mercado, es muy complejo sacarlo adelante. Ok, y bueno, muchas gracias por esa reflexión, Juan Carlos. Zuli, ¿hay alguien más, cierto, que tiene otra pregunta? Y alguien más, pero ya me dice que no, que ya está solucionada. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar aquí esta conversación. Yo de verdad fue una experiencia muy inspiradora escucharlos y saber que de verdad, como dijo Adriana, los tres están haciendo un esfuerzo por abrir la ciencia que a veces queda atrapada en unas cárceles muy pequeñas para que esto tenga un impacto en nuestra sociedad y de maneras tan diversas como hacer quesos o mejorar yogures, convertir la planta del cannabis en una fuente de materiales, y en el caso de Adriana, un montón de aplicaciones de su industria. Entonces, muchas gracias a los tres por esta conversación, al Banco de la República, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, que le está apostando a la ciencia con tanto interés, y a la Universidad Antonio Nariño, que también ha sido un apoyo increíble en estas viernes de biotecnología. Bueno, pues Zuli, ¿quieres despedirte tú? Sí, no, nuevamente ya, aunque dijiste todo lo que quería decir, no sé cómo me leíste el pensamiento de manera virtual, pero no, agradecerles a todos de verdad por estar como tan dispuestos a un viernes a las 6 de la tarde estar aquí, pero pues esto lo hacemos por ustedes básicamente, tanto por los científicos para comunicar lo que ustedes hacen desde sus laboratorios, desde sus empresas, desde la academia, pero también para que conversemos y comencemos a poner más en lo cotidiano los temas científicos. Creo que es una labor muy importante y en la que la Biblioteca Luis Ángel Arango está muy comprometida y totalmente comprometida, obviamente, la universidad, que pues está apoyándonos en todo este ejercicio y no solo apoyándonos, siendo coequiperos pues de todo este ejercicio tan interesante que estamos haciendo en este mes de la ciencia y la tecnología. No me quiero ir, seguramente Lorena no me lo perdonaría, donde nos invite a mañana el taller que vamos a tener, que es un taller súper bello, la verdad, muy cotizado, quedan muy poquitos cupos para ese taller, abrimos más, pero es un taller donde vamos a cumplir el sueño de muchos, de hacer una bebida fermentada en casa, interesante, y sobre todo también ver una de esas aplicaciones de la biotecnología blanca, ¿sí? Muy, muy importante. ¿Quiénes pueden participar? Todos. Inicialmente queríamos que fueran solo los niños con sus papás, pero hemos abierto la convocatoria porque muchos adultos nos han escrito y nos han dicho, oye, solo para los niños, no, déjenos participar. Entonces, nada, está abierta a todos, bajo la condición que eso sí, ojalá se traigan al sobrino, al hermano, al hijo, a alguien con ustedes en casa para que lo disfruten en familia. Eso también es muy importante. Y la próxima semana viene la semana de la biotecnología gris. Lore, cuéntanos algo de eso para no, viene el azul, acuérdate. El azul, perdón. Uy, ya estoy pensando que esta última semana, el azul, perdón, lo siento. La azul. Vamos con biotecnología marina, o sea, otra de las áreas, o sea, recuerden que esto es una biotecnología, una ciencia de colores, entonces podremos hablar del potencial de los mares, podemos hablar, inclusive cerramos con un taller de niña biotecnóloga, hablando un poquito, porque también necesitamos hacer que las niñas también estudien estas carreras y obviamente en algún momento también sean empresarias como nuestros invitados. Entonces, creo que, como dicen, actividades son las que continúan. Muchas gracias, Pablo. Gracias a nuestros invitados. Sensacional. Sí, un gran abrazo entonces a todos. Chévere también poder servir de puentes entre científicos que hacen cosas muy interesantes. Ese también es otro de los efectos colaterales de estas actividades. Y no, pues ya están en contacto y bienvenida a la ciencia y bienvenida a las aplicaciones. Tanta ciencia en un vaso de yogur. Quisiera decirles algo que hace muchos años he tratado de aplicar, y es la democratización de la ciencia. La gente debe tener más acceso a esto, mucho más acceso. La gente de común, la gente en su casa, la gente debe entender qué está haciendo y qué está pasando. No volverse simplemente un seguidor y un caminante al lado de las cosas. Y el mercado lo manda a la gente debe pedir cosas, debe entender cosas, debe saber, y no lo que nos imponga el mercado. Muchas gracias. Bueno, y con esta conclusión
Nos despedimos en la noche de hoy. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos mañana o el próximo martes 5 de la tarde. Martes, miércoles, jueves, viernes 5 de la tarde para esta semana de la biotecnología azul. Feliz noche.